Muy buenos días. Hoy continuamos la serie sobre el libro de Hechos y estamos hoy en el gran capítulo 17, un capítulo excelente para estudiar. Ya hemos estudiado la primera parte del capítulo 17, donde hablamos sobre el ministerio de Pablo en Tesalónica y luego en Berea, y ahora vamos a entrar en el ministerio de Pablo en Atenas. Es una historia interesante aquí porque Pablo aparentemente no tenía intención de ir a esta ciudad. Simplemente Pablo había querido ir a visitar, a huir, mejor dicho, de Berea, porque venían los de Tesalónica detrás de él. Y Pablo decide ir unas 200 millas hacia el suroeste, tuvo que ir por el mar para llegar a Atenas. Y Pablo se va a una distancia, pero Pablo deja a Timoteo y a Silas en Berea. Y Pablo va y él está esperando por ellos. Y mientras espera por ellos, se pone a dar vueltas como un turista a la ciudad de Atenas. Una ciudad con una tremenda historia de filósofos, de medicina, de literatura, de arte en los siglos pasados. Pero Pablo, aunque no era la misma ciudad, todavía era el centro de mucha historia y de mucha influencia griega en cuanto a la religión se refiere. Y aquí Pablo llega y está observando. Y quiero que comencemos leyendo en el versículo 16 de Hechos 17 para ver el contexto. Dice así la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque predicaba el evangelio de Jesús y el de la resurrección. Y tomándolo le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y vamos a parar ahí la lectura de la palabra de Dios hoy. Lo que encontramos aquí es Pablo está observando, y no es muy diferente a lo que encontramos hoy día en muchas ciudades, incluyendo aquí en Reading, Pensilvania, o en Estados Unidos, donde hay mucha idolatría. Dice que la población, en la década pasada, la población creció 13%, pero la iglesia solo creció 1%. Estamos en un día donde hay algunos que se categorizan como nadas. Le llaman en inglés los nones. Porque son personas que no son ateos, pero no son cristianos. No son nadas. Tristemente, la gran mayoría son hijos nuestros. Hijos de cristianos que hoy no creen nada. Son los nadas. Es una categoría ahora. Se dice que solamente un 30% de la gente asiste a la iglesia con regularidad. ¿Qué significa eso? Y es lógico, pero vamos a hacerlo, es matemático. 70% de la población no va a la iglesia regularmente. 1 de cada 7 personas que usted conoce, 1 de cada 7 personas
7 de 10 personas que usted conoce, 7 de 10 personas en su familia, 7 de 10 personas en su vecindario, en su lugar de trabajo, 7 de 10 no van a la iglesia regularmente. Tenemos un problema serio si la iglesia va a continuar. Y la solución, hermanos, es evangelizar. La solución es lo que Pablo está haciendo aquí en Hechos 17. Y Pablo nos demuestra cómo lo debemos hacer. Pablo nos demuestra a nosotros, cómo lo podemos hacer. Y Pablo ahora está en esta área de Asia para alcanzar al pueblo. Y queremos ver esta semana el método de Pablo para evangelizar. Y la semana que viene vamos a ver el mensaje de Pablo, el mensaje público de Pablo para evangelizar. Porque Pablo tenía un mensaje diferente en la sinagoga que el que tenía fuera de la sinagoga. Y este método de Pablo es un método que nosotros podemos imitar y seguir. Lo primero que vemos con el método de Pablo es que Pablo iba donde estaba la gente. Noten que Pablo iba a la sinagoga y en la plaza. Pablo iba donde estaba la gente. Vemos que Pablo comenzó su misión en ciudades, sabiendo que alcanzando la ciudad, después de ahí podía entonces el evangelio llegar a las aldeas. Pero las ciudades es donde están las personas. Antioquía, Pablo estaba en el capítulo 13, en el capítulo 16, en Filipos. En el capítulo 17 va a Tesalónica, a Berea y ahora a Atenas. Ciudades donde las personas están. Pablo está haciendo un esfuerzo para maximizar su evangelio, alcanzando grupos de personas más grandes. Y eso lo tenemos en las ciudades. Pablo evangelizaba a los judíos en la sinagoga, exponiendo el Antiguo Testamento, revelando al Mesías. Pero aquí vemos que también él está, dice la Biblia en el versículo 17, y en la plaza cada día con los que concurrían, un lugar público, un lugar donde habían personas. Y Pablo está hablándoles a ellos del evangelio. Dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Pablo iba donde estaba la gente. Pablo no se quedaba en las 4 paredes de su congregación, por decirlo así. Pablo iba donde la gente estaba. Si como cristianos esperamos que los inconversos vengan a la iglesia, nosotros nos vamos a cansar de esperar. Ellos quizás vienen cuando algún hermano le invita, pero realmente el trabajo del cristiano es salir y evangelizar, ya sea en su lugar de trabajo, en su vecindario, con su familia, en la escuela, en la universidad, en un lugar público. Quizás usted va a un colmado regularmente, o a un barbero, o hacerse las uñas. Personas con quien usted tiene contacto regularmente, usted debe evangelizar a esas personas. Por lo menos darle algo que pensar, darle algo para leer o para pensar. Pablo iba donde estaba la gente. Segundo, Pablo veía la necesidad de la gente. Noten que él comenzó a andar en Atenas y su espíritu se enardeció, se emocionó, tuvo
quizás sintió dolor y compasión por ellos, como el Señor Jesús. Dice, porque vio que la ciudad estaba entregada a ídolos, a idolatría. Hermanos, cuando el hombre deja de creer en Dios, ya no cree en nada, sino cree en cualquier cosa. Eso lo dijo C.K. Chesterton. Una persona que no cree en Dios, lo cree todo. Por eso la gente hoy está creyendo cosas raras, cosas anticristianas. Pablo va donde está la gente y demuestra lo que sintió. No, él vio la necesidad de la gente. Él vio su necesidad cuando vio estos templos, cuando vio estos altares a ídolos. Pablo vio todo esto y fue conmovido. Dice la Biblia que su espíritu enardecía. Y vemos, hermanos, que el Señor Jesús también, cuando vio la multitud, dice la Biblia, Él tuvo compasión por ellos. Entonces Pablo fue donde la gente estaba. Pablo vio la necesidad. Y hermanos, una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vemos la necesidad? ¿Ve usted la necesidad de las personas? ¿Ve usted la falta de esperanza y propósito en las personas? ¿Ve usted la perdición de las personas? Pablo vio todo esto, la idolatría de las personas. Hoy vemos idolatría quizás no en objetos físicos como ídolos, pero todavía vemos idolatría. Personas buscando lo material, personas que su ídolo es su casa o su carro o sus posesiones, o las mujeres, o las drogas, o los vicios, o los hombres. Hermanos, ídolos, pasatiempos que son ídolos, el deporte, un club, una barra, ídolos. Hermanos, hay muchos ídolos. Hay ídolos tanto dentro de la casa como fuera de la casa. Hay ídolos. Estas personas, Pablo vio, y al ver, él sintió por ellos. Pablo también sentía compasión por la gente. Cuando vio la necesidad, eso lo movió a él a compasión. El Señor Jesús es un Dios compasivo y clemente. Dice vez tras vez el Antiguo Testamento, no sé cuántas veces. Dice Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que somos polvo. Dios tiene compasión de su pueblo. Lucas 6:36, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y quizás el pasaje que más conocemos, bueno, uno de ellos, porque también conocemos que el Señor vio a Israel como una gallina que veía los pollitos regados y Él quería reunirlos a todos bajo la protección y el cuidado de la gallina. Pero quizás el pasaje más conocido sobre esta idea es Mateo 9:35, que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, noten, el Señor Jesús veía la necesidad, pero también sentía por ellos. Dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Pablo, su espíritu se enardecía. Compasión por ellos, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor, vulnerables al peligro. Entonces le dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies. La mies es del Señor, que Él envíe obreros a su mies. Note que el Señor Jesús, como Pablo, vio la necesidad y sintió compasión por la gente. Es la palabra compasión, aquí es la palabra que se usa cuando el hijo pródigo regresa al padre. Que la Biblia dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia o movido a compasión, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Pablo sintió algo, lo que el padre sintió cuando vio a su hijo regresar, lo que Jesús sintió cuando vio al pueblo que andaba como oveja sin pastor. Hermano, ¿siente usted algo cuando ve sus amigos perdidos? ¿Siente usted algo cuando ve a su familia perdida? ¿Siente usted algo cuando ve su comunidad perdida? ¿Algo le conmueve? ¿Dios le conmueve? ¿O está usted indiferente a estas necesidades espirituales? ¿O está usted cínico con ellos? A veces pensamos, no, pues se lo merecen. A veces, hermanos, pensamos, bueno, que le pase, ya era tiempo. Hermanos, tenemos que tener, mejor dicho, el corazón de Dios para los perdidos. El Señor se movió con compasión. Y usted y yo tenemos que también movernos con compasión cuando vemos la perdición, las adicciones, la idolatría que vemos en nuestra sociedad. Cuando usted ve cuán pocas personas buscan de Dios hoy, hermanos, es el trabajo de nosotros llevarles el Evangelio, así como Pablo lo hizo. Porque número 4, Pablo iniciaba el contacto con la gente. Pero como cristiano, estoy hablándole al cristiano individual, no a la iglesia, no al grupo. Al cristiano individual. Si usted se llama cristiano, usted tiene que tomar la iniciativa para alcanzar a otros para Cristo. Ellos no le van a pedir que usted les hable el Evangelio. Ellos no le van a venir a usted y tocar su puerta para que usted le hable. Eso es algo milagroso si pasa. El deber es del cristiano. El que tiene las buenas noticias es el cristiano. El que tiene la salvación es el cristiano. El que tiene la solución, o mejor dicho, tiene la respuesta a las preguntas de las personas, es el cristiano. El cristiano es el que conoce el camino al Señor. El cristiano es el que tiene una relación con el Señor. Hermanos, es el cristiano el que tiene que tomar la iniciativa. Usted tiene que tomar la iniciativa con la gente.
Usted tiene que hacerle preguntas. Si usted quiere comenzar más suave, usted puede comenzar más suave. Usted puede comenzar con, oye, yo voy a orar esta noche en mi casa. Y yo quería saber si tú tienes alguna petición que quieres que yo ore por ti. Algo específico. Porque voy a orar por ti. Pero tienes algo específico para yo orar por ti. Y quizás esa pueda ser su primera manera de abrir y romper el hielo. Quizás usted puede decir, bueno, ore por mi mamá, un ejemplo. Y está enferma. Usted puede ir más después en la semana y preguntarle, oye, fulano, estoy orando por tu mamá. ¿Cómo sigue ella? Hermano, eso es algo que no es amenazante. Eso es algo que no ataca a la persona. Note que Pablo fue aquí y Pablo tomó la iniciativa. Pablo estaba creando puentes, construyendo puentes, no muros. Hay cristianos que son expertos en construir muros. Pero hermanos, tenemos que construir puentes. Dios nos llamó a ganar almas, no a ganar argumentos. Esa no es la idea, ganar un argumento. La idea es ganar almas para el Señor. Pablo no entró en Atenas y agarró un marrón y comenzó a romper ídolos. No fue lo que Pablo hizo. Pablo no discutió con ellos. No los denunció a ellos, no discriminó. Pablo le habló tanto a los judíos como a los griegos, a los creyentes como a los paganos. Simplemente Pablo declaró el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a tratar ese punto más la semana que viene, pero noten el versículo. Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Noten, le dio un complemento a ellos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Note que Pablo comenzó donde ellos estaban. Pablo, en otras palabras, conocía la cultura, conocía de estos ídolos. Y Pablo no les atacó, sino que habló su idioma, por decirlo así. Hermanos, tenemos que conocer la cultura nosotros también. Si usted no conoce la cultura en la que usted vive, usted no puede alcanzar a la gente en esta cultura. Porque usted es un forastero, usted es un extranjero para ellos. Tenemos que conocer la cultura en la cual vivimos. Tenemos que conocer los intereses de la persona. Tenemos que conocer las modas. No tenemos que seguir todo eso, pero debemos conocer lo que la gente está hablando, qué significan las palabras que ellos usan. Hermanos, no seamos tan inocentes en cuanto a la cultura se refiere. Si usted enviara un misionero a un país, usted quisiera que aprendieran la cultura, pues nuestra cultura aquí en Estados Unidos es diferente y debemos ser estudiantes de ella. Obviamente, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Pero debemos de conocer para poder hablar el idioma de la gente. Pablo se levanta y dice, miren, yo sé que ustedes son religiosos. Yo veo todos estos ídolos, estas estatuas. Pero hay uno que ustedes no conocen y de él yo les voy a hablar. ¿Qué
qué tremenda manera de hablarles a ellos. Pues ya tenía la audiencia, porque ellos querían oír lo que Pablo iba a decir. Y hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Seguir el método de Pablo. Primero, ir donde la gente está. Segundo, ver la necesidad. Y al ver la necesidad, sentir compasión por ellos. Y luego tenemos que iniciar el contacto. Tenemos que tomar la iniciativa. Y luego hablar su idioma. Para poder tener una conversación. Para establecer puentes, no muros. Puentes, hermanos. Que Dios nos ayude a establecer puentes con otros para poder llevar el evangelio a ellos. Ser un constructor de puentes, hermanos. Sea un constructor de puentes. Y así podremos alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo, como Pablo aquí nos enseña. Oremos.